RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto recibirte hoy. Muy bien, Raquel, buenos días. Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, en este día que se siente así muy tranquilo. Lo que decíamos ahorita fuera del aire, que la verdad es que pues el tráfico está mucho más tranquilo. Y por ejemplo, aquí en la zona donde está la casa de la radio, esta es tu casa, tú lo sabes. Gracias. Respuesta radiofónica. Pues hay varias instituciones educativas, entonces siempre ves un berenjenal entre, no sé, las 7 y las 8:30 de la mañana. Un montón de coches, obviamente los papás que van, pues obviamente a llevar a los hijos, etcétera, etcétera. Y ahorita, pues la verdad es que la dinámica cambia, Carlos. Definitivamente, entonces ya sabemos cuál es el truco para ser más felices en una ciudad como esta. Pues generar más vacaciones, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que decías. Ahora volví a querer a Querétaro, dice Carlos. Sí, hasta la atmósfera, sí. ¿No? Se siente toda la gente muy amable, hasta te dan el paso. Sí. Es que de repente vivir en una ciudad tan congestionada, no estábamos acostumbrados. Es verdad. Pero bueno, oye, ¿de qué platicamos hoy? Pues Ángel, hace un momento lo has dicho, el tema sigue siendo el asunto de los ricos que se pelean, China, Estados Unidos, los aranceles, esta guerra comercial que estamos viendo y que de repente nos preguntamos, ¿y qué pasa si uno se pelea contra el otro? ¿Y quién es más grande que el otro? ¿Y quiénes si se juntan le ganan al más grande? Es cierto. La idea es tratar de hacer un repaso muy breve, sin abrumar mucho con números, de cómo son los tamaños de las economías, así como cuando en el barrio veíamos quién era el más fuerte y quién le podía pegar al otro. Sí, claro. Algo así, tratando de hacer una alegoría ahorita de vacaciones. Pero que además, por puro sentido común, si ves que aquí está bien ponchadota y mide 2 metros, pues intentas no generar un conflicto con él, ¿no? Exactamente, te alejas o te unes para poder ir con otros y hacer más si no, fuerza, pues, ¿no? Haces bola, ¿no? Tienes toda la razón. Y que México entraría en esa ecuación. Y explico por qué. Bueno, se trata de que hay 196 países más o menos en la categoría del mundo y pues el más grande económicamente hablando, solo vamos a hablar de un indicador que es PIB, Producto Interno Bruto, que es la suma de lo que vendes y lo que compras y tu tamaño en la economía. Bueno, nada menos vale la economía de Estados Unidos 28,000 billones de dólares. Es una cantidad gigante, 28,000. Esto de acuerdo a datos del Banco Mundial. Se encuentra el número 1. ¿Quién le sigue? Pues obviamente China, pero con una distancia considerable, así como si fueran carreras, pues va a 18,000 billones. O sea, hay 10,000 billones de diferencia entre ambos. Quiere decir, hay que ver que Estados Unidos es el país que más consume en el mundo y compra y es el que tiene mayor cantidad de inventos y muchas cosas más. Y vamos a tratar de ver por qué. Bueno, después le sigue Alemania en un tercer lugar, pero fíjate cómo se cambia, ¿no? De 18,000 billones que tiene China, se va a 4.5 Alemania. Uy. Entonces dices, tú, los chiquitos pues son muy chicos. Entonces, Japón con 4.1, la India con 3.9, Reino Unido con 3.4, Francia con 3.1, etcétera. Para no tratar de grabarnos mucho, están entre los 4. Después de tener prácticamente ellos dígitos de 10 y 20, bajamos a los 4. México está. O sea, México aparece en la posición número 12, Ángel. Ok. Estamos con 2,000 billones. O sea, nos faltarían, pues, ¿qué te nos falta para alcanzar a Estados Unidos? 26,000. 26,000. Nada más, bueno, pues está bien, pero pues estamos en la pelea. Pero estamos en la posición 12. En la 12. Somos de la economía más importante, las 12 mejores economías. Incluso por arriba de Australia, de Corea y de España, ¿eh? Digo, por ahí hay algunos que dicen, oye, pues no. Por encima de Corea del Sur. Por encima de Corea del Sur. ¿Qué tal, ligeramente, no estamos hablando que Corea tiene 1.7 y México tiene 2.0. Okay. Entonces, ahí estamos. Hay que ver también que mucho de la parte de la economía de los países como México y la de China incluso están soportadas por capitales fuertes que son la inversión extranjera, ¿no? Okay. Entonces, pues digamos que si se juntara todos los chiquitos, pues tendrían que juntar muchos chiquitos para hacerle de inicio, China, Japón, la India, Alemania y probablemente, por ejemplo, pues México. Y ahí ya le andas
ya le andas parejeando a Estados Unidos o inclusive ya le ganas. Pero pues sí tendrías que hacer un bloque importante de países, ¿no? De países, exactamente. Incluso la zona euro, que pues junta, no le llega a los Estados Unidos. Está incluso entre China y Estados Unidos, la zona euro, pero pues no, pues ya ves que también ellos tienen sus profundas diferencias, no están así como que muy sólidos en sus acuerdos. Que le pregunten a Inglaterra, que dijo, con permiso, ya ahí nos vemos, y ahora lo está sufriendo en serio. Exactamente. Bueno. Y esas son de las cosas que vamos a estar viendo, parece que en este siglo, la guerra comercial, ¿no? Entonces, pues bueno, la pregunta es, pues ¿cómo estar mejor? Yo creo que México va en un buen camino, pero pues hay que preguntarnos, ¿qué hace Estados Unidos? Digo, pues siempre hay que compararnos con el mejor. Claro. ¿Y qué está haciendo México? Pues no van a circunscribir a un tema que tiene que ver con mi comentario, que es educación, Ángel. Fíjate nada más, ¿eh? Estados Unidos es el país que más le dedica a educación. Hace un momento tú hablabas de la Universidad de Harvard. Es la universidad más cara del mundo. Imagínense que es la que más invierte por cada estudiante. Estamos hablando que ellos invierten más de $1 millón por cada estudiante cada año. Wow. Tienen, obviamente, dentro de su clúster de docentes, varios premios Nobel. Para darte una idea, ¿cuánto le invierte la UNAM en México? Pues un poquito más de 100 mil pesos, 120,000 a 150,000. Ahí sí, Okay. Sí, pesos. Contra Ángel. $1 millón. Contra $1 millón. Es decir, estamos hablando de 20 millones de pesos. Exactamente. Órale. Esa es la proporción, Okay. Entonces, por eso tienes, pues obviamente, egresados de la talla de Zuckerberg y esos gentes, Sí, claro. pues muy destacadas que a nivel mundial, pues tienen, pues digamos, un perfil destacado. Entonces, pues quiere decir, Ángel, que la educación es un buen tema. ¿Cuánto le invierte Estados Unidos actualmente a la educación por persona? Digo, ahorita me desvié con Harvard, que se me vino a la mente ese dato. No, y me quedé yo pensando, evidentemente, pues también cuando escuchas que tienen que el gobierno de Estados Unidos les canceló estos apoyos económicos por $2,200 millones, dices, ay, carambas. Puede ser el presupuesto de muchísimas universidades en el país, $2,000 millones. Bueno, Casi pues, me anda gustando porque sean todas. yo creo que todas. Y esa una y es de un fondo. Esas asimetrías que a veces lo ponemos con la mesa, nos da la oportunidad de saber qué tan grande es alguien o un ente y tratar de no ponernos tampoco pues al tiro, ¿no? Sino hay que unirse a veces, porque esto, ¿para qué me pongo a pelear, no? Y menos por el jitomate, que ahora ese es el asunto. Que yo siento que México ahí ha estado bien, o sea, ha sabido ser prudente en este sentido, y pues no nos ha tocado ver circunstancias verdaderamente lamentables como con otros países. Pero pues volvemos al hecho de que Estados Unidos están cavando su propia tumba en lo económico, porque lo dicen muchos especialistas. Si ya veíamos un declive en las circunstancias económicas de Estados Unidos con estas decisiones que ha tomado el presidente Trump, la verdad es que están acelerando ese declive, Carlos. Sí, ahorita con lo que vemos es difícil a veces de creer que el grande del mundo, el que tiene todo el dinero del mundo, pueda sufrir un deterioro considerable, ¿no? Sí, los imperios caen. Sí, la situación de recesión viene. Pero y peor, los imperios caen desde adentro, Carlos. Ese es el asunto. Siempre hay un caballo de Troya que abre la puerta para que entren los demás. Entonces, habrá que ver, ¿no? Que cómo está. Mientras tanto, ahorita los ves tan grandes y tan poderosos en muchos temas, que bueno, regresando al tema de educación y dando, como dicen los jóvenes, algunos datos random. Muy bien. Mi querido Ángel. Fíjate, en educación en el 2022... per cápita, o sea, el gasto público por persona en los Estados Unidos en educación fue de más de 4,000 euros, de acuerdo a estos datos del Banco Mundial, 4,000 euros. ¿Cuánto le invirtió México, Ángel? A ver. Per cápita, 354 euros. Uy. Y estamos pues hablando... Es más de 10 veces la inversión de México, ¿no? Entonces dices tú, oye, caray, pues quiere decir que cuando menos en esa parte... la cifra es menor, y aún más, y ahí va el dato que lo dice aquí el Banco Mundial. El tema es que México, dicen, viene en un descenso en educación. Fíjate, dice, resulta interesante el hecho de que en 2020 México le dedicó el 16.2% del gasto en educación, pero 5 años antes le dedicaba el 19%.
Y si nos remontamos 10 años antes, 18.64. Quiere decir que hay una tendencia hacia la baja. Claro. Entonces, quiere decir, con todo esto, digo, una primera conclusión a lo mejor no es tan científica ni abordamos temas así cuánticos. Quiere decir que si un país, porque China tiene datos similares de educación incluso le invierte más que Estados Unidos. Quiere decir que si esta fórmula de educación nos lleva a un éxito económico, porque es actividad inventiva, claro, es descubrimiento, es economía, es pues mejores condiciones, les está dando a ellos esta fortaleza en cuantía, porque México de repente va en otro lado. ¿Y por qué no? ¿Por qué caer en esa circunstancia que pues tarde o temprano va a afectar negativamente a nuestro país? ¿Cuántas veces hemos dicho aquí? Y claro, y quienes están en esas esferas lo saben. La manera más fácil de potenciar el crecimiento de un país es apostándole a la educación. Definitivamente. Dándole a la educación, y obviamente pues es una semillita que va sembrando y que hay que seguirla regando para que florezca. Pero si en vez de ponerle más le estás poniendo menos a la educación, tarde o temprano vamos a pagar ese recibo, mi querido doctor. Definitivamente, Ángel. Y ese es el claro ejemplo de China, que pues hace unos poco más de, ¿qué te gusta? 60, 70 años, inició esa inversión a establecerse en su país, pero también le metieron a la educación para aprender de esa tecnología. Claro. Hubo transferencia de tecnología, se fueron quedando con muchas cosas, y hoy es un país pues que tiene una de las marcas que también está vendiendo más carros del mundo. Sí, estoy de acuerdo. Y todavía no entra al mercado de Estados Unidos porque obviamente no lo van a dejar entrar, ¿no? Pero quiere decir entonces que la educación en inversión es muy buena, que hay que esperar, sí es cierto, tiempo, y que a veces pues no, un sexenio no nos alcanza. Entonces pues nos quedamos como sin sabor, mi querido Ángel. Estamos en la economía número 12, pero pudiésemos estar más adelante. Sí. Si le queremos apostar, como dijo la presidenta de la República, a ser una de las 10 economías más importantes del planeta, pues tenemos que subir 2 lugares. Sí. Una receta infalible para que podamos. No está garantizado que vayamos a subir los 2 lugares, pero hay mayores posibilidades con este ingrediente que si no, es con la educación. Es como si yo quiero, pues el día de mañana, que se me vean más ponchados los brazos. Pues si hago más levantamiento de pesas y más lagartijas, tengo más posibilidades de que eso ocurra que si estoy aquí sentado pues nada más cargando el teléfono celular, ¿no? Sí. Entonces, igual en este caso, si México quiere llegar a conseguir esa meta de ser una de las 10 potencias económicas del planeta, tendría que estar ya pensando pues en reforzar el tema educativo. Definitivamente, Ángel. Y mira, y finalmente, Ángel, decías tú, hay que llegar al top 10, ¿no? Brasil está en el 8. Brasil tiene de acuerdo a los datos del Banco Mundial, Brasil tiene 2.3 mil billones. México tiene 2.0. O sea, nos falta 0.03 para estar ahí. O sea, la distancia en cuanto a dinero no es tanta. 300,000 millones de dólares, ¿no? Y ya con eso estamos dentro del top 10. Y es Brasil que es el que aparece como único de América Latina en el top 10. En el número 8. Por arriba incluso, pues, fíjate, Brasil arriba de Italia, de Canadá, Rusia. ¿Qué tal? Fíjate. Pues está interesante. No está muy largo, sigámosle metiendo, hombre. Pero ya sabemos cuál es el ingrediente aquí para potenciar el royal que haría esponjar ese pastel. Pero bueno. Así es, mi querida Ángel. Oiga, don Carlos, ha sido un gustazo saludarle este martes. El gusto es para mí, Ángel. Gracias por la oportunidad siempre de compartir datos y información que sirve y que siempre cura. Sí, claro, siempre un gusto recibirte. Carlos, que estés muy bien. Igualmente, Ángel, buen martes y ánimo que tenemos cumpleañera hoy, ¿no? Así es, la hermana de Sole. Hermana de Sole, sí. Yo creo que ahorita nos dan coordenadas y si llegamos, sí, don Salvador. ¿Al sí, mole? ¿Podemos llegar al mole? Sí, llegamos. No se diga más. Don Carlos, qué gusto verlo. Buen día, Ángel, buen martes para todos. El doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. Son las 8 de la mañana con 35.